Hola, bienvenidos en este nuevo vídeo de un papá fotógrafo. En el vídeo anterior te dejé con una gran pregunta. ¿Qué es lo que hay que enfocar? Bueno, antes de contestar a esta pregunta hay una cosa que tienes que saber. Estoy hablando de la profundidad de campo, que es algo muy pero que muy importante porque entender qué es y qué es lo que influye en ella te permite obtener fotos así. En vez de fotos así. Como te dije en el vídeo anterior, cuando enfocamos a una determinada distancia de la cámara, ¿vale? No te preocupes porque si no sabes de lo que te estoy hablando y no has visto el vídeo anterior, te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo aquí abajo. Enfocamos una determinada distancia. Entonces, hay veces que lo que queda enfocado es un intervalo muy pequeño, una distancia muy concreta, ¿vale? En este caso, estamos hablando de poca profundidad de campo. Hay veces que el intervalo es bastante más amplio, entonces caben más cosas que no estén a una distancia exacta, milimétrica, ¿vale? En este caso estamos hablando de mucha profundidad de campo. En el ejemplo anterior, justo para quedar en tema, pues teníamos muy poca profundidad de campo, puesto que solo dos superhéroes, Spider-Man y Thor, quedaban enfocados que estaban a la misma distancia. Los otros estaban a unos 5 o 10 centímetros de distancia como mucho y ya estaban muy desenfocados. ¿Por qué? Porque trabajábamos con muy poca profundidad de campo. De haber aumentado la profundidad de campo, hubiesen quedado todos los muñecos bien enfocados. De hecho, la cámara que me estaba grabando estaba trabajando con más profundidad de campo y estaba enfocado yo, estaban enfocados los muñecos y, bueno, ligeramente enfocada también la otra cámara que me estaba grabando. Así que básicamente la profundidad de campo no es más que lo profundo que es el campo de enfoque. Recopilamos. Poca profundidad de campo, una distancia bien determinada, un pequeño intervalo. Mucha profundidad de campo, pues mucho intervalo, o muchísimo. Ok, queda claro qué es la profundidad de campo, pero ¿qué es lo que influye en ella? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? 4 elementos. El tamaño del sensor, la distancia a la que estamos enfocando, el tipo de focal, la distancia focal que estamos utilizando y la apertura del diafragma. Empezamos por el primero, el tamaño del sensor. Hay mucha física, mucha teoría detrás, ni siquiera me la sé y la verdad es que tampoco nos interesa saberlo. Lo que sí que es interesante y que tenemos que saber es que cuanto más pequeño el sensor, más profundidad de campo tenemos. Cuanto más grande el sensor, menos profundidad de campo tenemos. De hecho, no es una casualidad, no sé si lo habrás notado, que cuando sacas una foto con tu smartphone está todo enfocado, porque tiene un sensor pequeñísimo. Como te dije en el vídeo anterior, no sé si te habrás fijado en que en el objetivo hay unos numeritos que marcan la distancia a la que estamos enfocando. Y no sé si te habrás fijado que moviéndolo tú manualmente, para llegar a una cierta distancia, que es más o menos 2, 3 o 4 metros, o sea, relativamente cerca a nosotros, ese recorrido es muy amplio. Y lo que le queda a partir de ese punto mediano, por así decir, hasta el infinito, es poco recorrido del objetivo. Eso es porque el enfoque es logarítmico. Bueno, son rollos matemáticos y técnicos y tampoco nos interesa saberlo. Lo que sí es interesante es saber que cuando enfocamos a algo que está relativamente cerca de nosotros, estamos en esa parte donde hay mucho recorrido del objetivo. Y entonces tenemos muy poca profundidad de campo. Cuando enfocamos a algo que está muy lejos, pues tenemos mucha profundidad de campo, ya que queda poco recorrido, es como que es casi del horizonte. Te voy a dar otro ejemplo. Si yo enfoco, tengo dos sujetos. Sujeto número 1 que está a 1 metro de mí y un sujeto número 2 que está a 10 metros de mí. Enfoco al sujeto número 1 a 1 metro. El otro quedará muy desenfocado porque está muy lejos. Pero si, por ejemplo, el primer sujeto estuviese a 20 metros de mí y el segundo sujeto estuviese a 50 metros de mí, si yo enfoco al primer sujeto, también quedará enfocado el segundo sujeto. Y hay 30 metros de diferencia. En el primer caso solo había 9. ¿Y esto por qué? Porque ya estamos en la fase terminal del recorrido del objetivo. Esto quiere decir que ya los dos son casi de cara al enfoque para la cámara, son casi parte del infinito, del horizonte, de lo que está muy lejos. Estamos enfocando casi al infinito. Esto es muy importante porque nos ayuda a entender el punto número 3. O sea, ¿por qué la distancia focal influye en la profundidad de campo? Bueno, primero te cuento de qué manera. Según va creciendo la distancia focal, empezando por un gran angular hasta acabar en un teleobjetivo, pues la profundidad de campo se va reduciendo.
De modo que con un gran angular, como por ejemplo un 10 milímetros, tenemos muchísima profundidad de campo. Casi todo está enfocado, a no ser que esté muy cerca del objetivo. Pero con muy cerca me refiero a muy cerca. Y con un teleobjetivo como un 200 o un 300 milímetros tenemos muy poca profundidad de campo, incluso ya a distancias muy elevadas, ¿vale? Y esto es porque ese punto mediano donde gastamos casi todo el recorrido en un teleobjetivo está muy cerca, casi pegado a la cámara, vamos a 1 metro, no sé, muy cerca. En un teleobjetivo ese punto está más lejos, a varios metros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos más margen, tenemos ese margen. Y bueno, debido también a la naturaleza de las lentes, mucha física detrás que tampoco nos interesa. Esta es la parte realmente interesante y útil, sobre todo, que nos va a guiar y a ayudar cuando vamos a elegir una focal para realizar una foto. El cuarto y último punto es la abertura del diafragma. Influye la apertura del diafragma en la profundidad de campo de la manera siguiente. Cuanto más abierto el diafragma, menos profundidad de campo tenemos. Cuanto más cerrado el diafragma, más profundidad de campo tenemos. Bien, aquí tenemos todos los elementos. Vamos a recopilar y vamos a ver realmente cómo podemos nosotros influir en ellos. O sea, de qué nos sirve saber todo esto, porque no es solo teoría. Lo interesante es que esto lo vamos a aplicar a la práctica. Vale, el tamaño del sensor hemos dicho que cuanto más pequeño, más profundidad de campo. Cuanto más grande, menos profundidad de campo. El sensor es lo que es y no va a cambiar, así que realmente sale un poco de nuestra ecuación, puesto que ya realmente no podemos influir en ello. Así que donde realmente podemos nosotros intervenir para controlar la profundidad de campo es en los otros 3 puntos. La distancia a lo que estamos enfocando. Hemos dicho que si enfocamos algo que está muy cerca, pues tenemos poca profundidad de campo, y si enfocamos algo que está muy lejos, tendremos mucha profundidad de campo. También influye el tipo de focal que estamos utilizando. Un gran angular nos da mucha profundidad de campo y un teleobjetivo nos da muy poca profundidad de campo. Sumamos estos 2 puntos y obtendremos que, utilizando un teleobjetivo, podemos enfocar a una distancia relativamente distante, o sea, a unos 2, 3, 4 o 5 metros, y seguir manteniendo poca profundidad de campo. Y sin embargo, si utilizamos un gran angular, pues incluso desde relativamente cerca tendremos mucha profundidad de campo. No es una casualidad que un gran angular es un objetivo utilizado para fotos de paisaje o fotos urbanísticas, y un teleobjetivo es un objetivo principalmente utilizado para retratística, aparte de que para fotografiar algo que está muy lejos y verlo más grande, ¿vale? Y para terminar, la apertura del diafragma. La apertura del diafragma, pues como te he dicho, a diafragma muy abierto, poca profundidad de campo, diafragma muy cerrado, mucha profundidad de campo. Si lo volvemos a sumar a lo anterior, obtendremos que un teleobjetivo con mucha abertura del diafragma muy luminoso, pues es una estupenda herramienta para realizar retratos. Sin embargo, si cerramos el diafragma en un gran angular, seguimos aumentando la profundidad de campo en algo que ya la tiene bastante profunda, por así decir. Esto nos permite un poco también cambiar las reglas del juego. Podemos utilizar un objetivo que es ya tirando hacia lo gran angular, pero que goza de gran apertura del diafragma, entonces algo que suele tener mucha profundidad de campo, al abrir muchísimo el diafragma, esa profundidad de campo se reduce, y si enfocamos desde relativamente cerca, podemos obtener bonitos retratos ambientados. Ya primeros planos yo no utilizaría un gran angular para un primer plano. Bueno, podría parecer que tener poca profundidad de campo es casi una desventaja. Entonces te preguntarías, ¿por qué la gente se compra una cámara con un sensor más grande que es más cara si luego la profundidad de campo se reduce? ¿Por qué la gente quiere comprar un teleobjetivo con mucha apertura del diafragma que es más caro si luego la profundidad de campo se reduce? Parece un poco ilógico, porque al reducirse la profundidad de campo aumenta la probabilidad de que nuestra foto quede desenfocada, porque si te mueves un poquito, pues ya puede salir del enfoque tu sujeto y puede quedar desenfocado. Y eso es verdad. Es verdad que al tener poca profundidad de campo, pequeños movimientos pueden hacer que nuestro sujeto quede ligeramente desenfocado. Y esto claramente no nos interesa. Pero también es verdad que teniendo una fotografía bien enfocada, con poca profundidad de campo, pues el efecto es muy interesante, porque tener tu sujeto con el rostro bien enfocado y el fondo agradablemente borroso y desenfocado, algo que en la fotografía se llama bokeh, es algo muy interesante, muy bonito de ver y es muy profesional, le da ese aspecto profesional a tu fotografía. Así que realmente esto justifica
la inversión en un sensor más grande, en una focal de más calidad, en una amplia apertura del diafragma y en todo esto. ¿Por qué? Porque el resultado final pues es mucho más bonito. Aislamos nuestro sujeto del fondo y así concentramos la atención en el rostro, que es básicamente lo que queremos obtener con nuestro retrato. En unos instantes te aparecerá alrededor mío el enlace a otro vídeo de mi canal sobre las ventajas de tener un 50 milímetros, ya que el 50 milímetros, y ahora lo puedes entender mejor, es un objetivo en concreto que al tener una amplia abertura de diafragma goza de muy poca profundidad de campo, lo cual le hace muy apetecible para los retratos. Esta segunda entrega se termina aquí. Espero que este vídeo te haya gustado y hayas aprendido de él. Si es así, puedes darle a me gusta. También te puedes suscribir a mi canal, así no te perderás la tercera y última entrega de esta trilogía sobre qué y cómo enfocar. Un saludo y hasta la próxima.